Mi esposa me miró fijo, sin un parpadeo de más, y dijo con la calma de quien anuncia el especial del día: «Quiero la casa, los coches, el negocio, todo». No había lágrimas en sus ojos. No había un temblor en la voz, ni un «lo siento» perdido por ahí. Lo soltó como si estuviera cerrando un trato más, como si 14 años de matrimonio, 2 hijos, y la empresa en la que mi padre se había dejado la vida fueran solo números en una hoja de cálculo. Sentí la mano de mi abogado cerrarse en mi antebrazo, tan fuerte que por un segundo pensé que iba a dejarme un morado. Hugo Paredes llevaba 3 décadas viendo parejas destrozarse en juzgados como ese. Había sido testigo de escenas vergonzosas, de matrimonios convertidos en trincheras, de gente capaz de arrasar con tal de no perder. Pero cuando le conté lo que estaba a punto de hacer, perdió por un instante ese aire de veterano imperturbable. Se le fue el color de la cara, como si alguien hubiera apagado una luz interna. «Alex, no hagas esto», murmuró, inclinándose hacia mí, intentando que Claudia no lo oyera. «Podemos pelear, debemos pelear. Ella no tiene derecho ni a la mitad de lo que está pidiendo. Está pidiendo de más solo para negociar». Lo miré sin decir nada. Después levanté la vista hacia Claudia, sentada al otro lado de la mesa de juntas, junto a su abogada. Llevaba ese blazer claro que solo se ponía para ocasiones especiales, el cabello perfectamente alisado, los labios pintados en un tono que yo conocía porque una vez cruzamos media ciudad para encontrarlo. Y esa sonrisa soberbia, satisfecha, que me había parecido tan encantadora cuando la conocí y que ahora se me clavaba como una espina. Esa era la misma mujer a la que abracé mientras enterraban a su madre, la misma a la que besé en la iglesia, la que prometió delante de Dios y de nuestras familias que caminaría conmigo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Ahora me miraba como se mira a un adversario vencido. «Dáselo todo», dije por fin. Hugo dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. El sonido del plástico golpeando la madera resonó como un disparo en esa sala demasiado silenciosa. «¿Perdón?», preguntó, como si hubiera oído mal. «Ya me has oído, Hugo», repetí sin apartar la mirada de Claudia. «La casa, los coches, el negocio. Dale todo lo que quiera». La sonrisa de Claudia vaciló apenas, como una luz que titila antes de estabilizarse. No se lo esperaba. Su abogada, una mujer de traje oscuro y gestos calculados, se inclinó hacia ella y le susurró algo al oído. Claudia asintió despacio, saboreando el momento, como una gata que por fin ha acorralado al ratón. Creyó que me había roto. Creyó que estaba viendo a un hombre rendirse en directo, y no estaba sola en esa idea. La audiencia terminó con formalidades que apenas escuché. Hugo discutía términos, plazos, detalles que para mí eran ruido de fondo. Yo ya había tomado mi decisión. Al salir, el aire del pasillo me pareció irreal, como si estuviera caminando dentro de un sueño ajeno. Mi teléfono vibró sin parar en el bolsillo. Llamadas perdidas, mensajes, notificaciones. Entre todos, uno. «Mamá». Sabía que no iba a ser una conversación sencilla. Mi madre me llamó esa noche llorando. Teresa Suárez no era una mujer fácil de derribar. Había sobrevivido a la viudez joven, a dobles turnos eternos como enfermera, a noches sin dormir por culpa de cuentas que no cuadraban. Crió a mi hermano Bruno y a mí apretando los dientes y echando para adelante. Por eso me dolió tanto escucharla con la voz rota, como si de pronto hubiera envejecido 10 años en unas horas. «Alejandro, por favor», susurró. «Tu padre levantó esa empresa desde cero, puso su corazón en Fontanería Suárez e Hijos. No puedes regalarla así, no puedes hacerlo, hijo». La imaginé con el delantal puesto, el teléfono atrapado entre el hombro y la oreja, secándose las manos en un trapo, caminando de un lado a otro de la cocina como hacía siempre que estaba nerviosa. «Mamá, necesito que confíes en mí». «¿Confiar en ti?», repitió con una mezcla de dolor y reproche. «Siempre he confiado en ti, pero ahora no estás pensando con claridad. Estás dolido, estás traicionado, estás cansado.
No es momento para tomar decisiones grandes. Déjame llamar a Bruno. Déjanos ayudarte a pelear. No estoy enfadado, mamá. Mentí a medias. Ya no. Y te prometo que sé exactamente lo que estoy haciendo. Se hizo un silencio pesado. La conocía lo suficiente para imaginar su gesto. Ojos cerrados, la mano en la frente, la mandíbula apretada. Ese silencio de madre que siente que su hijo está al borde de un precipicio y no sabe si correr a sujetarlo o dejarlo saltar para que aprenda a volar solo. No te creo, dijo al final, con esa honestidad brutal que siempre había tenido. Pero eres mi hijo, y si decides tirarte al fuego, yo estaré cerca con un extintor, aunque no me hagas caso. Bruno apareció en mi departamento al día siguiente sin avisar. Es bombero, y cuando digo que es grande, quiero decir que parece diseñado para atravesar paredes. Llevaba todavía el uniforme medio desabrochado, manchas de hollín en los brazos, el pelo revuelto. Apenas cruzó la puerta, me escaneó de arriba a abajo como si evaluara daños después de un incendio. ¿Me lo vas a explicar o prefieres que empiece a romper cosas?, dijo sin saludar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Él no dio rodeos, nunca lo hace. Mamá me llamó hecha polvo. Hugo me mandó un mensaje que básicamente decía que te estás dejando matar. ¿Me estás diciendo que vas a dejar que se marche con todo? La casa que te ayudamos a remodelar, la empresa que papá empezó en el garaje, los coches, todo. ¿Se lo vas a entregar así, sin pelear? Sí, respondí sosteniéndole la mirada. Me observó un segundo buscando alguna señal de que estaba bromeando. No la encontró. ¿Por qué?, preguntó más bajo, ya sin rabia, solo con una preocupación que no sabía disimular. Me levanté, fui al cuarto y volví con una carpeta gruesa, gordísima, de esas que apenas cierran por la cantidad de papeles. La puse en la mesa con cuidado, como quien deja una bomba sin detonar, porque ella no sabe lo que realmente está tomando. Bruno abrió la carpeta sin mucha fe. La primera página le borró la expresión relajada. La segunda le frunció el ceño. Para la quinta, tenía la mandíbula tan tensa que se le marcaban las venas del cuello. Pasaba los documentos con los dedos negros de hollín, dejando pequeñas manchas sobre el papel blanco. ¿Esto es real?, murmuró levantando al fin la vista. Cada número, cada firma, cada empresa fantasma, dije. Todo. ¿Y ella no sabe que encontraste esto? Ni idea, respondí. Y pienso mantenerlo así. Bruno cerró la carpeta despacio. Se recostó en la silla, soltó un resoplido largo y, por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, vi dibujarse una media sonrisa en su cara. Hermano, dijo, negando con la cabeza, puede que seas el hombre más listo que he conocido, o el más temerario. Pero esta vez creo que es lo primero. Verás, desde fuera todos veían otra cosa. Veían a un tipo derrotado, o eso creían. Un hombre que llegaba a un divorcio con las manos arriba, dispuesto a rendirlo todo sin tirar un solo golpe. Pensaban que me habían quebrado, que ya no tenía energía para luchar, que solo quería terminar con el dolor lo más rápido posible. Nadie, excepto Bruno y un puñado de personas, sabía lo que yo sabía. No habían pasado noches enteras mirando facturas hasta que las letras se emborronaban. No habían visto lo que encontré enterrado en 3 años de movimientos bancarios. No entendían que, a veces, la forma más efectiva de ganar no es golpear más fuerte, sino hacerse a un lado y dejar que tu enemigo siga corriendo, directo hacia el agujero que cavó con sus propias manos. Así que cuando llegó el día de la audiencia en el juzgado, yo no estaba nervioso. No tenía miedo. No me sentía derrotado. Solo estaba listo. Y mientras te cuento esto, quiero que entiendas por qué. Para eso tengo que llevarte mucho más atrás. Mi nombre es Alejandro Suárez. Mis amigos me dicen Alex. Y esta es la historia de cómo lo perdí todo. Y aún así gané. Vamos al principio. Crecí en un pueblo pequeño pegado a una ciudad grande del centro del país. De esos lugares donde todo el mundo saluda a todo el mundo, pero también donde los chismes vuelan más rápido que las noticias.
Nuestra casa estaba en una calle de tierra que en verano se llenaba de polvo y en invierno se convertía en lodo. Mi padre, Joaquín Suárez, era fontanero, pero no del que llega tarde a cambiarte una llave y te cobra como si hubiera salvado el mundo. Era fontanero de verdad. Obras industriales, hospitales, escuelas, edificios enormes donde las tuberías son venas que nadie quiere ver, pero sin las cuales nada funciona. Fundó Fontanería Suárez e Hijos en 1987 en el garaje de casa. Tenía una furgoneta vieja que sonaba a lata cada vez que encendía, 2 cajas de herramientas y una determinación que no le cabía en el cuerpo. Recuerdo el olor a pegamento para PVC mezclado con café viejo y humo de cigarro. Recuerdo el sonido de la llave inglesa golpeando el suelo, las risas con los obreros, los insultos cariñosos cuando una tuerca no cedía. A los 12 años ya lo acompañaba a los trabajos, cargando tubos casi más grandes que yo, aprendiendo a leer planos aunque todavía me costaba la trigonometría en el colegio. A los 16 podía destapar una tubería, soldar cobre y cambiar toda una línea de agua sin pedir ayuda. Mientras mis amigos de la secundaria hablaban de irse a la ciudad, de trabajar en oficinas con aire acondicionado y corbata, yo soñaba con furgonetas nuevas, con uniformes con nuestro apellido bordado en el pecho, con carteles gigantes que dijeran Fontanería Suárez e Hijos en letras azules. Era un sueño sencillo, pero era nuestro. Mi hermano Bruno tomó otro camino. Desde pequeño le fascinaban los camiones rojos, las sirenas, las historias de rescates. Se hizo bombero apenas pudo, y si hay alguien hecho para correr hacia un edificio en llamas mientras otros huyen, es él. A veces, cuando coincidíamos en alguna obra cerca de alguna estación, venía a saludar con el uniforme puesto, y mi padre se inflaba de orgullo como un pavo. Mi padre murió de un infarto cuando yo tenía 30 años. Fue una mañana fría. Entré al taller pensando en la lista de trabajos del día, y lo encontré desplomado sobre el banco donde había arreglado miles de llaves rotas. Tenía las manos todavía manchadas de grasa, como si se hubiera quedado dormido un segundo entre tarea y tarea. El médico dijo que fue rápido, que probablemente ni sintió nada. No sé si eso me consoló o si me destrozó más. Lo velamos en una funeraria humilde, rodeado de obreros con manos callosas y clientes que llegaban con abrazos torpes, repitiendo lo mismo. Era un hombre honesto, siempre cumplía lo que prometía. Me dejó la empresa, 2 empleados, una reputación limpia y un legado que llevaba su nombre. Juré en aquel velorio que iba a honrarlo, que no iba a dejar que Fontanería Suárez e Hijos se perdiera. A Claudia la conocí 2 años antes de que papá muriera. Yo estaba instalando nuevas conducciones de agua en una clínica dental moderna, toda blanca, toda pulida, todo oliendo a desinfectante caro. Ella era la recepcionista. Tenía una risa que llenaba la sala de espera y hacía que los pacientes olvidaran por unos segundos que estaban ahí para que les metieran taladros en la boca. Yo entraba con el overol manchado y el cabello despeinado por el casco, y cada vez que pasaba frente al mostrador, ella soltaba un comentario, una broma, algo que me hacía sentir menos un trabajador invisible y más un tipo interesante. La primera vez que hablamos en serio fue porque se me cayó una llave inglesa cerca de su escritorio. Me agaché a recogerla y ella sonrió. «Te juro que no la lancé a propósito para llamarte la atención», dijo. «Pero funciona». Me dejó descolocado. Yo nunca había sido especialmente bueno con las mujeres. Con Claudia todo fue fácil. Salimos a tomar un café para agradecer los arreglos, según ella. Luego salimos otra vez y otra, y cuando quise darme cuenta, estaba contándole cosas que nunca había dicho en voz alta. Mis miedos, mis sueños con la empresa, el peso de sentir que tenía que estar a la altura de mi padre. Nos casamos en una iglesia pequeña a las afueras del pueblo. Mi madre lloró desde que empezó la ceremonia hasta que terminó la última canción del banquete. Bruno me dio un brindis que hizo reír a todo el mundo, recordando cómo de niños inundé la cocina intentando arreglar una tubería por mi cuenta. Claudia me miró durante el primer baile como si yo fuera el centro de su universo.
En ese momento yo estaba completamente convencido de que lo era. Valeria llegó 2 años después, una niña diminuta con los ojos enormes y brillantes, el mismo color que los de su madre, pero con una testarudez que era clarísimamente mía. Claudia la abrazó y dijo que por fin la familia estaba completa. 3 años más tarde nació Mateo, un torbellino con rizos y energía interminable que desarrolló una fijación temprana por las herramientas. Desde que supo caminar, me perseguía con un destornillador de juguete en la mano. Fueron años buenos, a veces durísimos pero buenos. Yo trabajaba 60, 70 horas a la semana. Salía antes de que los niños se despertaran y volvía cuando ya estaban en pijama. Pero los fines de semana eran sagrados. Asados en casa de mi madre, partidos de fútbol en el parque, Valeria pintando con Claudia en la mesa, mientras Mateo y yo jugábamos a arreglar un lavabo imaginario. La empresa crecía, furgonetas nuevas, contratos más grandes, empleados que podían pagar los estudios de sus hijos. No éramos ricos, pero las cuentas salían y la sensación de estar construyendo algo que merecía la pena me llenaba el pecho. Hacia el 10º año de matrimonio empezó el cambio. No fue como una explosión, fue como una gotera que va marcando la pared día a día hasta que un día descubres que todo el techo está arruinado. Al principio fueron detalles. Claudia dejó de preguntarme cómo me había ido el día. Empezó a suspirar frente al armario diciendo que no tenía nada decente que ponerse. Se quejaba de la casa que tanto habíamos reformado con nuestras manos. «Todo el mundo está avanzando, Alex», me dijo una noche, sin apartar la vista del móvil, deslizando fotos de redes sociales. «Mira a Carla, mira a Laura, vacaciones en Cancún, viajes a Europa, remodelaciones, nuevos coches, ¿y nosotros? Siempre en lo mismo». «No estamos estancados», respondí, cansado. «Estamos construyendo algo sólido. No todo es subir fotos». «¿Construyendo qué? ¿Este salón viejo?», dijo mirando alrededor como si recién se diera cuenta de dónde vivía. «Yo no firmé para esta vida». «Firmaste por mí», solté, más dolido que enfadado. No respondió. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, dejándome con la televisión encendida y un nudo en el estómago. Me repetí que era solo estrés, que criar a 2 niños cansa, que yo estaba ausente. Me prometí trabajar más, ganar más, darle todo lo que pedía para que dejara de sentirse estancada. Creí que el problema era el dinero. Resultado, empecé a desaparecer aún más de casa. Fue en esa época cuando contraté a Iván Orduña. La empresa empezaba a ser demasiado grande para el sistema de carpetas en un archivador que mi padre había usado toda la vida. Entre nóminas, impuestos, proveedores, me estaba ahogando. Un amigo contratista me dio su tarjeta. «Es un genio con los números, Alex», me dijo. «Te va a poner todo en orden. Y sobre todo es de confianza». Iván llegó a nuestra primera reunión con un traje impecable, un maletín caro y una sonrisa medida, de esas que parecen ensayadas frente al espejo. Hablaba de optimización de flujos de caja y estrategias de crecimiento, como si estuviera dando una conferencia. En 1 hora me hizo sentir que había llevado la empresa como un cavernícola, pero que con él podía dar el salto al siguiente nivel. Yo estaba agotado, quería confiar. Le entregué las llaves del reino, las cuentas bancarias, los contratos, los registros de años. Él me habló de digitalizar todo, de llevar la contabilidad al día, de profesionalizar el negocio. Y yo, que confiaba en la gente que se presentaba con una sonrisa y buenas referencias, le dejé hacer. Iván empezó a venir a la oficina cada semana, y luego cada 2 días, y luego casi a diario, y poco a poco empezó a aparecer también en mi casa. Primero fue una cena para agradecerle todo lo que estaba haciendo por la empresa. Luego fue que no cene solo, pobrecito, si ya está por la zona. Claudia lo recibía con entusiasmo, se reía de sus chistes, le servía vino, le preguntaba por sus viajes, por sus clientes, por las tendencias del mercado. Yo, cansado, los miraba desde el otro lado de la mesa, agradecido porque al menos alguien lograba sacarle una sonrisa. Mi madre fue la primera en decir en voz alta lo que yo me negaba a ver. «Alejandro,
Algo no me gusta en esa mujer, me dijo una noche de domingo, después de una comida familiar. Me agarró del brazo antes de que saliera, justo en el porche, donde tantas conversaciones importantes habíamos tenido. «Mamá, otra vez con lo mismo», resoplé. «No hablo por hablar», respondió clavándome los ojos. «Te mira como si fueras un extraño que ha invadido su casa, y la forma en que mira a ese contador tuyo, eso es otra cosa, no es solo admiración profesional». «Estás viendo fantasmas», contesté cansado. «Claudia y yo estamos pasando una mala racha, sí, y Iván está ayudando con la empresa. Ya está, no hay más». «Ojalá tengas razón», murmuró, «porque si no, el golpe que te vas a pegar va a ser grande». El golpe llegó un martes de marzo, lo recuerdo con precisión quirúrgica. Teníamos un trabajo enorme en un complejo médico al otro lado de la ciudad. 3 plantas de plomería nueva, un contrato que nos daría aire durante meses. Íbamos a empezar temprano, pero el contratista general llamó a primera hora. Problemas con los permisos. Una semana de retraso. De pronto, mi día se abrió como una puerta inesperada. Pensé en ir a la oficina a adelantar papeleo, pero algo en mí, un impulso tonto quizá, dijo: «Ve a casa, haz algo diferente». Paré en una gasolinera, compré un ramo de rosas amarillas, sus favoritas cuando aún le gustaba que llegara a casa con flores sin motivo, y seguí conduciendo. Fantaseé con sorprenderla, con invitarla a comer, con recoger a los niños juntos y llevarlos a tomar helado. Un martes sencillo, normal, pero juntos. Aparqué frente a la casa alrededor del mediodía. El coche de Claudia estaba en el garaje. Debería haber música, la tele, algo, pero cuando abrí la puerta, me golpeó un silencio extraño, pesado, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. «¿Claudia?», llamé entrando hasta la cocina. Nada. El salón estaba desordenado. Un cojín en el suelo, una taza a medio vaciar en la mesa de centro, la televisión apagada. Dejé las flores en la encimera y empecé a subir las escaleras. Fue entonces cuando escuché las voces. No eran risas. Eran susurros entrecortados, respiraciones aceleradas, un crujido de cama que reconocí al instante. El corazón me empezó a golpear en el pecho con tanta fuerza que pensé que me iba a dar algo. Una parte de mí ya lo sabía. Esa parte que había ignorado las miradas de reojo, las sonrisas privadas, los mensajes a deshoras. Esa parte empujó mi mano sobre la manija de la puerta del dormitorio. Empujé. Y ahí estaban, Claudia e Iván en nuestra cama. En la cama donde habíamos dormido 14 años, donde mis hijos se subían los domingos por la mañana a ver dibujos. Sus cuerpos enredados, las sábanas desordenadas, la ventana entreabierta dejando entrar un hilo de luz que iluminaba la escena como si fuera una fotografía cruel. El tiempo se detuvo. El ramo de rosas amarillas se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Los pétalos se desparramaron por el parquet como si alguien hubiera derramado un pequeño sol destrozado. Mi respiración se volvió corta, mecánica. No sentí rabia al principio, sentí frío. Un frío profundo, de ese que te cala hasta los huesos. Claudia gritó. Se apartó de Iván, se cubrió con la sábana, como si ya no la hubiera visto todo. Iván se quedó paralizado un segundo, con esa cara de niño atrapado con la mano en la galleta, y luego empezó a buscar la ropa con torpeza. «Alex», balbuceó Claudia. «Alex, espera, yo... Déjame explicarte». Terminó, al mismo tiempo que él. «¿Explicarme qué, Claudia?», pregunté con una calma que no sentía. «¿Cómo terminaste en la cama con mi contador? ¿O desde cuándo pasa esto en mi casa sin que yo me entere?» Ella apretó la sábana contra el pecho. Sus ojos brillaban, no sé si de miedo o de vergüenza o de rabia por haber sido descubierta. «No es lo que piensas», dijo tirando del cliché más viejo del mundo. «Es exactamente lo que pienso». Sentí que la voz me salía más baja, más peligrosa. «¿Desde cuándo?». Miró a Iván, como buscando instrucciones. Él se abotonaba la camisa sin atreverse a sostenerme la mirada. «¿Desde cuándo?», repetí, esta vez con un tono que incluso a mí me asustó. Iván tragó saliva. «Más o menos 1 año», confesó sin adornos. «1 año».
12 meses de cenas compartidas, de apretones de mano por buenos resultados, de risas en mi mesa. 52 semanas de que entrara en mi casa, besara a mis hijos en la frente, me llamara amigo mientras se acostaba con mi esposa. 1 año, repetí. 12 meses de mentiras, cenas en mi mesa, bromas sobre el trabajo, brindis por los contratos, y todo este tiempo... «Alex, tranquilízate», dijo Iván, levantando las manos como si estuviera frente a un loco. «Podemos hablar de esto. Somos adultos, podemos...» Me interpuse entre él y la puerta. No soy un hombre violento, nunca lo he sido. Pero en ese instante lo agarré por el cuello de la camisa y lo estampé contra la pared. Las fotos de familia en el pasillo temblaron. «Has comido en mi mesa, has usado mis herramientas, has tenido acceso a todo lo que tengo». Escupí, sintiendo por primera vez algo parecido a fuego quemando bajo ese hielo. «Y me pagas así». «Estás exagerando», murmuró, intentando desenganchar mis dedos. Lo solté antes de hacer algo de lo que me arrepintiera para siempre. Di un paso atrás. «Lárgate de mi casa», dije. «Ahora. Si cuando vuelvas a mirar atrás sigues vivo, considérate afortunado». Iván recogió sus cosas sin mirarnos y se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó por toda la casa. Claudia rompió a llorar. Lágrimas fuertes, descontroladas. No supe si eran reales o una actuación más. «Alex, por favor», sollozó. Me sentía sola. Tú nunca estás. Siempre estás trabajando, siempre estás cansado. Yo necesitaba sentirme deseada, viva, algo... «He trabajado 70 horas a la semana para darte todo lo que me pediste», respondí, sintiendo que algo se partía dentro. La casa, los coches, las vacaciones, las remodelaciones. Te di todo. ¿Y así me lo pagas? Quizás si estuvieras más presente, si no fuera siempre la empresa, replicó, con ese tono que convertía su traición en culpa mía. Yo también tengo derecho a ser feliz. Te he dado 14 años de mi vida, Claudia, susurré. Cada día, cada contrato, cada tubería, cada madrugada, era por nosotros. Se secó las lágrimas con rabia. Pues no fue suficiente. Esa frase me atravesó el pecho más que la escena que acababa de ver. Me di la vuelta y salí de la habitación. Bajé las escaleras como un autómata, recogí las llaves que estaban sobre la mesa, pasé junto al ramo destrozado sin mirarlo y subí al coche. Conduje sin rumbo hasta la casa de mi madre. Aparqué frente al porche, me senté en las escaleras y me quedé allí toda la noche, viendo cómo el cielo cambiaba de color con las horas, sin llorar, sin gritar, solo respirando, intentando ordenar un rompecabezas que de pronto tenía demasiadas piezas que no encajaban. Al amanecer, mi madre abrió la puerta. Me encontró sentado, con la misma ropa del día anterior, los ojos secos pero rojos. «Ya pasó, ¿verdad?», preguntó, sin necesidad de que yo dijera nada. Asentí. «Te lo dije», susurró, sentándose a mi lado. «Pero oírlo no es lo mismo que verlo». No contesté. Me dejó apoyar la cabeza en su hombro como cuando era niño y había tenido una pesadilla. El monstruo esta vez era real. 1 semana después, Claudia pidió el divorcio. No esperó, no intentó terapia, no hubo «hablemos». Solo llegó el papel, pero no solo quería irse, quería arrasar. La casa, los 2 vehículos, la custodia completa de Valeria y Mateo, y por si fuera poco, la empresa. Fontanería Suárez e Hijos, el legado de mi padre, mi proyecto de vida. Su abogada envió una propuesta de acuerdo que me revolvió el estómago. En esa hoja, Claudia se autodefinía como una socia no remunerada de la compañía, reclamando años de trabajo emocional y sacrificio doméstico como argumento para exigir la empresa completa. Hugo me llamó en cuanto leyó el documento. «Alex, esto es un atraco, no una propuesta», dijo indignado. «Esa mujer no tiene idea de lo que está haciendo, pero no vamos a dejar que te quite la empresa. Tenemos base legal para tumbar la mitad de estas exigencias. Vamos a pelear»,
respondí de inmediato. En ese momento, mi impulso era ese: guerra. Pero esa noche, mientras me quedaba solo en la oficina, algo no me cuadraba. Había demasiadas cosas raras en las cuentas de los últimos años. Pequeños retrasos, explicaciones vagas de Iván, comentarios de ajustes que yo había aceptado sin cuestionar. Abrí el armario metálico donde guardábamos los registros. Sacar las carpetas fue casi un acto ritual. Extendí todo sobre el viejo banco de trabajo de mi padre y empecé a revisar, hoja por hoja. A medianoche encontré la primera factura que no tenía sentido. Un proveedor que yo no recordaba haber visto nunca en obra, una cantidad alta por materiales especiales que nadie mencionó en ese proyecto. Seguí tirando del hilo. A las 2 de la mañana ya tenía una pila de facturas sospechosas a un lado. Al amanecer, el banco de trabajo estaba dividido en 2 montañas, la de la vida real y la del engaño. Casi $400,000 en transacciones fraudulentas. Empresas fantasma, proveedores inexistentes, pagos firmados a personas que no tenían nada que ver con nosotros. Y en la mitad de esos cheques, en tinta negra, clara, la firma de mi esposa. Claudia no solo me estaba engañando en la cama, me estaba saqueando el negocio. Y no de forma impulsiva, no un arrebato. Era un plan, una estructura, un sistema. Mi primer impulso fue agarrar la carpeta, manejar hasta la casa y tirarle los papeles en la cara, o llamar a la policía, dejar que se la llevaran esposada frente a todo el vecindario. Me imaginé esa escena y sentí un chispazo de satisfacción venenosa, pero también algo más, el miedo a que se me escapara entre los dedos. Claudia era manipuladora, no tonta, manipuladora. Si la ponía en alerta, culparía a Iván, destruiría pruebas, reescribiría la historia hasta presentarse como la esposa ignorada que firmaba lo que le daba su contador de confianza. Necesitaba otro enfoque, uno más frío, uno a la altura del daño. Llamé a Bruno esa tarde. Llegó después de su turno, aún oliendo a humo y a adrenalina. Se dejó caer en la silla frente a mí. Le pasé una cerveza y deslicé la carpeta sobre la mesa como la noche anterior. ¿Qué es esto ahora?, preguntó abriéndola sin imaginar el contenido. Pruebas de que mi esposa y mi contador han estado robándome durante 3 años, dije. Bruno empezó a leer. Cada página le hundía más las cejas. Pocas cosas lo sacan de su control. Está entrenado para entrar en casas en llamas y mantener la cabeza fría. Pero mientras pasaba facturas y extractos, vi cómo se le tensaban los hombros, cómo apretaba la mandíbula hasta que crujió. Casi 400,000, susurró. Esto no es un desliz, esto es un saqueo. Y esta firma, la mitad son de Claudia. El resto los firmó Iván, usando la chequera de la empresa. Bruno cerró la carpeta de golpe. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con ese tono de, si me dices que no harás nada, reviento. Lo miré a los ojos. Voy a dejar que se lleve la empresa. ¿Perdón? Se inclinó hacia adelante. Te acabo de ver descubrir que te han robado casi $500,000 y tu plan es regalarles la herramienta con la que lo hicieron. Piénsalo, dije, manteniendo la calma. Ella quiere Fontaneria Suárez e hijos. Es lo que más repite. Lo está exigiendo en el divorcio. Si peleo por la empresa ahora, se va a atrincherar. Va a quemar papeles. Va a vestir a Iván de villano único. Va a alargar esto años. Pero si se la doy, si firmo, si le entrego la propiedad legal de todo, se lleva con ella no solo el nombre, los camiones y las herramientas, sino también 3 años de fraude financiero a su nombre. Bruno se quedó en silencio unos segundos. Después apoyó los codos en la mesa, se pasó las manos por la cara y soltó una carcajada seca. La vas a dejar heredar sus propios delitos. Exacto. Eso es o lo más inteligente que he oído, o lo más estúpido, repitió. Pero conociéndote, ya lo estás pensando bien. ¿Qué necesitas? Un perito contable, respondí. Alguien que pueda documentar todo esto para que ningún abogado carísimo pueda desmontarlo. Un caso tan sólido que la Fiscalía Federal no tenga que pensárselo 2 veces. ¿Federal?, repitió,
alzando las cejas. Esto no es solo robo, es fraude electrónico, evasión de impuestos. Las transferencias cruzan bancos, estados. No es un tema local. Esto es penal. Esto es grande. Bruno terminó la cerveza de un trago. Conozco a alguien, dijo. Trabaja con nosotros cuando hay incendios provocados, investiga seguros, fraudes. Está conectado con gente que se dedica justo a esto. Déjame hacer unas llamadas. 3 días después estaba sentado en una pequeña sala de reuniones frente a un hombre llamado Daniel Rivas. Pasaría desapercibido en cualquier lugar. Camisa sencilla, gafas de lectura colgando del cuello, un montón de blocs amarillos llenos de notas. Nada en él gritaba tiburón de las finanzas, pero Bruno me había dicho que era el mejor rastreando dinero sucio. Le entregué todo. Facturas, extractos, cheques cancelados, notas escritas a mano, correos impresos. Daniel escuchó mi historia sin interrumpirme, tomando apuntes rápidos. Cada tanto hacía una pregunta muy precisa sobre fechas, cuentas concretas, firmas. Terminamos la reunión y me dijo, «Déjeme trabajar. Cuando tenga algo, lo llamo». Fueron 2 semanas largas. Mientras tanto, las reuniones de mediación continuaban. Yo me sentaba frente a Claudia y su abogada y jugaba mi papel, el hombre cansado, abatido, que solo quería terminar y seguir con su vida. Hugo intentaba pelear cada punto. «Alex, no puedo creer que estés considerando esto», se quejaba en voz baja. «La casa es conyugal. La empresa es heredada. Tenemos margen. Podemos negociar». «No», repetía yo. «Aceptamos sus condiciones». «¿La casa?», insistía, casi suplicando. «Dásela». «¿Los coches?». «Dáselos». «¿La empresa que construyó tu padre?». «Toda». Hugo tiró el bolígrafo sobre la mesa. 30 años en esto y nunca he visto a nadie tan empeñado en enterrarse vivo», bufó. «No me estoy destruyendo, Hugo», dije, sin dejar de mirar a Claudia, que sonreía con la seguridad de quien cree que ya ha ganado. «Solo estoy terminando una instalación que empezó hace tiempo. Falta ver por dónde revientan las tuberías». Días después, Daniel me llamó a su despacho. Tenía la carpeta que le había entregado, ahora engordada con sus informes, gráficas y cronologías. «Señor Suárez», empezó sin rodeos, «aquí hay un caso muy claro de malversación y fraude. No estamos hablando de errores o descuidos. Es un esquema sistemático, diseñado y sostenido durante al menos 36 meses. 2 personas participan de forma recurrente. Su contador, Iván Orduña, y su esposa, Claudia Suárez. Sentí algo parecido a un alivio torcido. Verlo en blanco y negro dolía, pero también validaba lo que había sentido. «¿Qué opciones tengo?», pregunté. «En teoría puede limitarse a la vía civil, demandar por daños y perjuicios», respondió. «Pero por la magnitud, la recomendación profesional es llevar este caso a las autoridades federales. Hablamos de fraude electrónico, evasión fiscal, posible conspiración. Son delitos serios. ¿Qué pasa si ella se queda con la empresa antes de que todo esto estalle?», quise saber. Por primera vez, Daniel sonrió. «Entonces se convierte formalmente en la responsable legal de todo lo que haya hecho esa empresa. Cada factura falsa, cada dólar transferido indebidamente, cada omisión ante Hacienda, todo eso se carga sobre los hombros de la nueva propietaria. La ley es muy clara con eso». Salí de ese despacho con algo que no había sentido en meses: esperanza. No una esperanza ingenua, de cuento de hadas. Una esperanza fría, consciente, basada en hechos, en números, en firmas. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de actuación. Tenía que sentarme frente a la mujer que me había traicionado en todos los planos y fingir que me estaba rindiendo. Tenía que escucharla decir que merecía la parte que le correspondía de una empresa que había saqueado. Tenía que aguantar la mirada de compasión de algunos conocidos que pensaban: «Pobre Alex, lo están dejando en la calle». Mi madre fue la más difícil de convencer. Una noche llegó a mi pequeño departamento con una fuente de comida caliente, porque para ella nada se piensa bien con el estómago vacío. Dejó la fuente en la mesa, se quedó de pie, mirándome como se mira a alguien a quien estás a punto de dar una noticia dura.
Alejandro, te lo suplico, dijo por fin. No firmes eso. Esa empresa es lo único que nos queda de tu padre, de su esfuerzo, de su nombre. No se la regales a quien no se la merece. Le tomé las manos. Estaban más arrugadas que hace unos años, pero igual de firmes. Mamá, ¿confías en mí? Claro que confío, respondió casi ofendida. Eres mi hijo. Entonces créeme cuando te digo que papá lo entendería, susurré. A veces hay que perder la batalla para ganar la guerra. Estoy dejando que ella se lleve lo que cree que quiere, pero lo que realmente se está llevando son las consecuencias de lo que hizo. Cuando todo esto termine, te prometo que te vas a sentir orgullosa, no de lo que perdí, sino de cómo lo manejé. No me respondió con palabras, me abrazó, y no me soltó durante un largo rato. Durante ese tiempo me aferré a lo único que realmente importaba, mis hijos. Aproveché cada minuto de las visitas que tenía. Llevé a Mateo a sus entrenamientos de béisbol. Me gritaba desde el campo, «¡Mira, papá!», cada vez que golpeaba la pelota. Acompañé a Valeria a comprar materiales para un proyecto de ciencias. Se pasó la tarde explicándome cómo quería que funcionara su maqueta de sistema de riego. En cada casa que visitábamos, en cada tienda, en cada trayecto en coche, le repetía que los quería, que nada de lo que estaba pasando era culpa suya, que yo iba a seguir ahí, pasara lo que pasara entre su madre y yo. El día de la audiencia final fue un jueves frío de octubre. Me levanté a las 5 de la mañana por costumbre, como si tuviera que ir a obra. Me duché, me afeité y me puse la única camisa medio elegante que tengo. Una azul que Valeria me había regalado por el Día del Padre, con una nota que decía, «Para cuando tengas reuniones importantes, papá». La miré en el espejo y sonreí con amargura. Si ella supiera cuán importante iba a ser esa reunión. El juzgado era más pequeño de lo que imaginaba. Paredes de madera, luz fluorescente, una bandera en la esquina y ese olor indescriptible a papel, café recalentado y miedo ajeno. Claudia ya estaba allí, sentada en la mesa del lado demandante. Llevaba un conjunto impecable, maquillaje perfecto, el cabello como recién salido de un salón de belleza. Su abogado, el licenciado Palacios, revisaba unos papeles con aire de superioridad. Se notaba que estaba disfrutando el proceso de desmontar mi vida por honorarios de $400 la hora. Cuando entré, Claudia se giró. Me dedicó una sonrisa lenta, fría, que decía, «Mira lo que logré». Asentí sin devolverle la sonrisa y me senté junto a Hugo. Él tenía cara de haber dormido mal. «Última oportunidad, Alex», murmuró. «Aún puedo objetar el acuerdo. Puedo pedir más tiempo, puedo...» «No», lo interrumpí. «Seguimos con el plan». «¿Qué plan?», preguntó exasperado. «Desde donde yo lo veo, solo estás entregando tu vida en bandeja». «Confía», repetí, sabiendo que era una palabra difícil en ese momento. La jueza Herrera entró a la sala. Mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido, ojos afilados que parecían verlo todo. Para ella, nuestro caso era una carpeta más entre muchas. Empezó a leer los términos del acuerdo con tono neutro. La casa de tal dirección, transferida a nombre de Claudia Suárez. La camioneta y el coche familiar, transferidos a Claudia Suárez. La propiedad completa de Fontanería Suárez e Hijos, incluyendo todos los activos, contratos, equipos y cuentas financieras, transferidos a Claudia Suárez. Pausó un segundo y añadió, con la formalidad de la ley, todos los activos y pasivos de la empresa. Esas últimas palabras, activos y pasivos, se quedaron flotando en el aire como humo. «Señor Suárez», me miró, «¿entiende y acepta estos términos?» «Sí, su señoría», respondí. «¿Lo hace libre y voluntariamente, sin coacción?» «Sí, su señoría». Hugo se removió en su asiento. Podía sentir su frustración al lado, casi como calor. La jueza deslizó los documentos hacia nosotros. «Muy bien, firme donde se indica». Me levanté, caminé hasta el estrado, tomé la pluma. Claudia me observaba con un brillo de satisfacción. Para ella, cada firma era una medalla. Firmé en cada página, con letra clara. Cuando terminé,
Alcé la vista y la miré un momento. Ella ya se inclinaba hacia su abogado, seguramente imaginando los muebles nuevos, los viajes, el cambio de imagen de la empresa a su gusto. Volví a mi asiento. La jueza estaba a punto de cerrar la sesión cuando las puertas del juzgado se abrieron. Entraron dos hombres de traje oscuro. No parecían abogados, tampoco periodistas. Traían esa postura recta y esas credenciales colgando del cinturón que te dicen de inmediato quiénes son, aunque no quieras saberlo. Uno de ellos caminó directo hacia la mesa de la parte demandante. Sin una palabra, le entregó un sobre manila al licenciado Palacios. La sala entera pareció contener el aliento. Hugo frunció el ceño. Yo me limité a observar. Palacios abrió el sobre, empezó a leer. Vi cómo le cambiaba la expresión. La seguridad se le escurrió de la cara, como agua filtrándose por una grieta. Se puso pálido. Las manos le temblaron ligeramente. Claudia, incómoda por el silencio de su abogado, se inclinó hacia él. «¿Qué pasa?», susurró. «¿Es algo del acuerdo?». El abogado tragó saliva y se acercó un poco más. Pronunció 5 palabras que lo cambiaron todo. «Iván Orduña acaba de ser detenido». Por un instante Claudia no procesó. Lo miró con las cejas fruncidas, como si no entendiera el idioma. Luego le arrebató el documento de las manos. Sus ojos recorrieron las líneas. Su rostro se fue quedando sin color, como si alguien estuviera borrando lentamente la vida de un dibujo. Sus labios empezaron a temblar. En el encabezado del documento, en letras formales e impersonales, aparecían cargos: fraude electrónico, malversación de fondos, evasión fiscal, conspiración para cometer delitos financieros. Debajo, 2 nombres: Iván Orduña y Claudia Suárez. La silla de Claudia se cayó hacia atrás cuando se levantó de golpe. «No, no, esto no está bien», dijo la voz subiéndole de tono. «Tiene que haber un error». La jueza golpeó el mazo. «Señora Suárez, mantenga la compostura». «Yo no hice nada», balbuceó. «Todo era cosa de Iván. Él manejaba el dinero. Él hacía las facturas. Yo solo firmaba lo que él me decía». El agente que había entregado el sobre dio un paso adelante. Su voz fue firme, casi rutinaria. «Señora, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia». Claudia se giró hacia mí como si recién se acordara de que yo estaba ahí. La mujer impecable, controladora, la que sonreía triunfante en mediación, desapareció. Delante de mí había alguien con el rímel corriendo por las mejillas, el pelo fuera de lugar, las manos temblando. «Fuiste tú», escupió. «Tú hiciste esto. Tú sabías todo el tiempo. Me tendiste una trampa. Me diste la empresa porque sabías que estaba envenenada. Me dejaste quedarme con ella para que yo cargara con la culpa. Lo planeaste todo». La jueza golpeó de nuevo. «¡Orden en la sala!», advirtió. Claudia ya no escuchaba. Intentó dar un paso hacia mí, pero el alguacil se interpuso. «Te voy a destruir, Alejandro», gritó, mientras el agente empezaba a leerle sus derechos. «Te juro por Dios que te voy a destruir por esto». Me levanté despacio, no me acerqué, no levanté la voz, solo la miré a los ojos y dije: «Ya lo intentaste, Claudia. Llevas años intentándolo. Pero hay algo que aprendí viendo a mi padre. Si construyes sobre tuberías podridas, tarde o temprano revientan. Lo único que hice fue dejar que la presión llegara donde tenía que llegar». El alguacil la sujetó y la guió hacia la salida. Aún gritaba mi nombre como si fuera una maldición cuando las puertas se cerraron de golpe. El silencio que quedó atrás fue pesado, pero distinto. No era el silencio de la derrota, era el silencio después de una tormenta, cuando el aire queda raro, pero limpio. Hugo se dejó caer en la silla junto a mí. Me miró con incredulidad. «Lo sabías», dijo. Asentí. «¿Desde cuándo?» «Desde que encontré la primera factura falsa», respondí. Daniel documentó todo. La autoridad fiscal abrió una investigación. Esperaron al momento justo para actuar. Hugo se frotó la cara con las manos. 30 años en esto,
y nunca había visto algo igual. Me miró, casi divertido. «Me has hecho parecer un aficionado». Me encogí de hombros. «Solo hice lo mismo que hago con una instalación complicada», respondí. «Encontrar la fuga, seguir el rastro, cerrar la llave y dejar que la presión haga el resto». Salimos del juzgado juntos. Afuera, el sol brillaba. Puede sonar cursi, pero fue la primera vez en mucho tiempo que me di cuenta de que el cielo seguía ahí, azul, indiferente a mis dramas. Inspiré hondo, dejé que el aire fresco me llenara los pulmones. Sentí el peso de lo perdido, sí, pero también el alivio de algo que, por fin, había salido a la luz. Han pasado 6 meses desde aquel día. Iván Orduña se declaró culpable de varios cargos de fraude electrónico y malversación. Sus abogados intentaron negociar, culpar a Claudia, culpar a la falta de supervisión de la empresa, pero las pruebas eran claras. Lo sentenciaron a 18 meses en un centro federal de readaptación. Su licencia profesional, sí, descubrí que antes había sido algo más que un simple contador, fue revocada. El hombre que se sentaba en mi mesa, que me daba palmaditas en la espalda, que hablaba de maximizar beneficios mientras metía la mano en mi bolsillo, ahora mira paredes de concreto la mayor parte del día. El caso de Claudia fue más largo. Contrató a un abogado caro, luego a otro más barato, cuando el dinero empezó a escasear. Intentó de todo, que la habían manipulado, que no entendía lo que firmaba, que Iván la obligó, que ella solo era una ama de casa ingenua. El problema es que los correos decían otra cosa. Las transferencias a cuentas vinculadas a familiares suyos decían otra cosa. Las llamadas, los mensajes, los documentos que Daniel había rastreado, todo decía otra cosa. Al final, la fiscalía le ofreció un acuerdo, considerando que tenía 2 hijos menores y que no tenía antecedentes. 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y la obligación de restituir el dinero robado. Para pagar esa restitución, tuvo que liquidar exactamente aquello por lo que peleó con tanto empeño. La casa entró en ejecución hipotecaria porque ya no podía con la hipoteca. Los coches fueron embargados. Fontanería Suárez e Hijos fue disuelta, sus contratos cancelados, sus herramientas y furgonetas subastadas para cubrir parte del agujero. Lo perdió todo. No porque yo se lo quitara con mis manos, sino porque lo que sembró la arrastró hasta ahí. Sería mentira decir que no sentí justicia, incluso un punto de satisfacción, al ver cómo el castillo de cartas que había construido se derrumbaba. Después de todo lo que hizo, de cada noche que pasé creyendo que era yo el culpable, hubo una parte de mí que disfrutó verla enfrentarse a las consecuencias. Pero esa sensación duró menos de lo que imaginaba. Fue un fuego rápido. La venganza, al final, es como beber veneno esperando que el otro se muera. Te consume por dentro si te aferras demasiado a ella. Así que la solté. No en el sentido legal. La justicia siguió su curso. Pero en mi cabeza, en mi corazón, decidí dejar de vivir atado a lo que me hizo. El día que lo entendí, fui a la oficina del registro mercantil y di de alta una nueva empresa. Suárez Servicios de Fontanería. Cine Hijos, porque mis hijos tenían derecho a decidir cuando fueran mayores si querían entrar o no en el negocio. Un local pequeño, un taller humilde, mis herramientas básicas y mi nombre. Todo limpio desde cero. No esperaba que nadie se viniera conmigo. Pero una mañana, mientras acomodaba cajas, Daniel Flores, mi viejo jefe de instalación, apareció en la puerta con una caja de cerveza en la mano. «Me dijeron que estabas contratando, jefe», dijo, como si nunca se hubiera ido. «El sueldo va a ser más bajo al principio», le advertí. «Vamos justos, no sé cuánto trabajo va a entrar». Daniel se encogió de hombros. «Prefiero trabajar para un buen hombre ganando menos que para un cabrón ganando más», respondió. «Y todos sabemos quién es quién». Detrás de él fueron llegando los demás, uno a uno. Algunos con sus cajas de herramientas, otros solo con las manos en los bolsillos, pero la decisión tomada. La reputación de mi padre y la mía había pesado más que cualquier nombre en un papel.
El primer contrato llegó 2 semanas después. Un contratista general, Ricardo Báez, me llamó. Nos conocíamos de obras anteriores. «Alex, me enteré de lo que pasó», me dijo. «No las versiones distorsionadas, la verdad. He visto hombres pasar por divorcios y líos legales y salir hechos polvo, amargados, dispuestos a cualquier cosa. Tú hiciste algo distinto. Aceptaste perder lo que no podías salvar para proteger lo que sí podías. Eso dice mucho de ti. Quiero que estés en mis proyectos». Esa obra trajo otra, y luego otra. La voz corrió. Los proveedores con los que había trabajado años me ofrecieron condiciones especiales para ayudarme a empezar. En 4 meses, Suárez Servicios de Fontanería tenía más trabajo del que yo solo podía manejar. Contraté a 2 personas nuevas, compré una segunda furgoneta usada, pero que sonaba a futuro. El día que mi madre vio el nuevo taller, se quedó en la puerta en silencio. Miró el letrero que había colgado. Suárez Servicios de Fontanería. Honestidad, trabajo duro y soluciones reales. Se llevó una mano al pecho. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Tu padre estaría orgulloso, Alejandro», susurró. «Eso espero, mamá», respondí. «Lo sé», dijo sin dudar. «Hiciste lo que él siempre te enseñó. No era nunca te van a fallar, porque sabía que el mundo no funciona así. Lo que te repetía era, sé honesto, ten paciencia y deja que la verdad haga el trabajo pesado». Eso es exactamente lo que hiciste. Bruno viene todos los domingos ahora. Nos sentamos en el porche de mi madre, abrimos unas cervezas y vemos el cielo oscurecer. A veces hablamos de cosas banales, a veces no hablamos de nada, solo estamos. Y ese estar se siente como hogar. El tema de la custodia tardó un poco más en resolverse. Al principio, como parte del divorcio, Claudia había obtenido más tiempo con los niños. Pero cuando estalló su caso, el tribunal revisó las condiciones. No querían separar a los niños de su madre, y yo tampoco quería eso. Pero tampoco podían ignorar todo lo ocurrido. Al final, llegamos a un acuerdo. Custodia compartida. 1 semana conmigo, 1 con ella. Vacaciones repartidas, veranos equilibrados. ¿Perfecto? No. ¿Razonable? Sí. Valeria, con su madurez precoz, fue la primera en poner en palabras lo que flotaba en el aire. «Papá», me dijo una noche mientras lavábamos juntos los platos, «¿tú odias a mamá?». La pregunta me cayó como un balde de agua fría. Apagué el grifo, me sequé las manos y la miré. Tenía 12 años ya, la misma edad que yo cuando empecé a ir a obra con mi padre. No era una niña. Merecía una respuesta honesta. «No, princesa», dije al final. «No la odio». «Pero te hizo mucho daño», insistió. «Sí», admití. «Me hizo mucho daño. Y también a ustedes. Tomó decisiones muy equivocadas, hirió a mucha gente, incluso a ella misma. Pero el odio pesa demasiado. Es como cargar una piedra enorme en la espalda todo el tiempo. Te impide moverte, te impide seguir adelante. Yo no quiero vivir así. Lo único que puedo controlar es cómo sigo con mi vida. Y yo elijo seguir con amor por ti, por tu hermano, por la abuela, por la gente que sí está aquí para bien». Valeria se me quedó mirando un segundo y luego me abrazó. Apoyó la cabeza en mi pecho. Y tal vez, por primera vez desde todo aquello, la sentí relajarse de verdad entre mis brazos. Mateo procesa las cosas de otra forma. Es más pequeño. Para él, lo importante es saber con quién duerme cada semana, quién lo lleva al entrenamiento, quién lo recoge después del colegio. Una vez, saliendo de un partido de béisbol en el que hizo una jugada espectacular, se subió al coche, tiró la gorra al asiento y me preguntó, «Papá, ¿tú siempre vas a venir a mis partidos?». «Siempre», le respondí sin pensarlo. «Si alguna vez no puedo venir, va a ser porque de verdad pasó algo muy grande, pero mientras pueda, estaré». Sonrió, como si esa promesa fuera suficiente para sostener el mundo, y entendí que, para él, lo era. Mirando atrás, entre tuberías rotas, firmas falsificadas y corazones partidos, aprendí algo que vale más que cualquier empresa.
La fuerza no se mide solo en cuántas peleas estás dispuesto a dar. A veces, ser fuerte es saber qué batallas no tienen sentido, cuáles solo te van a dejar vacío, y tener el valor de soltar. Es confiar en que la verdad, aunque tarde, tiene una manera muy particular de abrirse camino. Es proteger tu paz, tu integridad y a las personas que realmente importan, incluso cuando el mundo entero te aplaudiría si decidieras quemarlo todo. Mi esposa lo quiso todo. Y yo, literalmente, se lo di todo. Cada activo, cada coche, cada ladrillo de la casa, cada contrato, cada dólar robado, cada consecuencia que ella misma había sembrado. Ella pensó que se estaba llevando mi futuro, pero lo único que se llevó fue la factura de sus propias decisiones. Yo sigo aquí, sigo con mis herramientas, con mi nuevo taller, con mi madre, con mi hermano, con mis hijos, con mi nombre limpio, porque hay cosas que no se pueden robar: el carácter, la integridad, el amor de tus hijos, el respeto de la gente buena que te ha visto sudar y levantarte. Esas cosas no se compran, no se heredan, no se falsifican con una firma. Se ganan día a día, con cada decisión. Si estás pasando por algo duro ahora mismo, si alguien te traicionó, si rompieron tu confianza o te hicieron creer que te dejaron sin nada, quiero que escuches bien esto que te voy a decir. No has perdido. Todavía no. En realidad, mientras tú sigas siendo fiel a quien eres, mientras no vendas tus valores por un poco de paz rápida, no has perdido. Puede que te quiten cosas, puede que te quiten gente, puede que la vida te deje con las manos vacías por un tiempo, pero si sigues caminando con honestidad, con paciencia, con la cabeza en alto, vas a encontrar la salida. La tormenta no dura para siempre, pero la persona en la que te conviertes mientras la atraviesas, esa sí se queda contigo para toda la vida. Mi nombre es Alejandro Suárez, y esa es mi historia. Si algo de lo que te conté hoy te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien, si te recordó que no estás solo en lo que estás viviendo, te invito a que le des like a este video y lo compartas con esa persona que sabes que lo necesita. Cuéntame en los comentarios qué parte se te quedó clavada, qué momento fue el que te hizo decir, esto también me pasó a mí. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos historias reales de gente que se cayó, pero se levantó. Y créeme, no querrás perderte lo que viene.